buenos Dios, amén. ¿Cuántos ya han sido bendecidos por medio de la alabanza, por medio de la administración de la Santa Cena? Es maravilloso poder recordar la obra de Cristo en la cruz, ¿no? El Señor, a través de su obra, ha rasgado ese velo, ¿verdad? Y ahora tenemos entrada ¿a dónde? A la presencia del Señor. ¿Por medio de quién? Por eso solo a el Señor Jesucristo es la gloria y es la honra para siempre. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy me honra el estar aquí delante de ustedes. Tengo el privilegio de predicar la palabra de Dios el día de hoy. Y quisiera comenzar con una pequeña oración para arrancar. Amén. Entonces le pido que me acompañe. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta maravillosa mañana, Señor, donde tu misericordia, Dios, se renueva cada día para cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en esta mañana te pido que sea tu Santo Espíritu el que esté hablando a la iglesia, Dios, que sean tus palabras, que tú seas comunicando el mensaje, Señor, que las palabras de mi corazón y los dichos de mi boca, Señor, sean de tu agrado. Mi roca y mi redentor eres tú, Señor. Guíanos, Dios, danos sabiduría, Dios. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor. Que podamos ser intencionales para escuchar tu palabra y lo que tú quieres enseñar, Señor. Porque aquí el único que es merecedor de la gloria eres tú. Y en esta reunión el centro eres tú, mi Señor Jesucristo. Hoy oro en acción de gracias y te pido que tú seas guiándonos para escuchar tu dulce voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana he titulado la enseñanza Intencionalidad movida por fe. ¿Cómo es? Intencionalidad movida por fe. Y a lo largo de la enseñanza voy a explicar de qué se trata. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Y antes de empezar, como lo hacía en el primer servicio, ¿saben? Una de las intencionalidades que nosotros debemos tener es anotar. Yo recuerdo que hace más o menos un poco más de 10 años que llegué a esta iglesia. Yo me acuerdo que yo anotaba todas las predicaciones del pastor, del hermano Juan Carlos, de la hermana Rosita, de todos los que han predicado aquí. ¿Saben por qué eso es muy importante? Porque en la semana, ¿usted qué puede hacer? Puede repasar, ¿verdad? Como las vaquitas. ¿Saben qué hacen las vaquitas? Ellas rumean. ¿Qué es rumear? Volver a digerir lo que ya habían comido. Para sacar más nutrientes, ¿verdad? Qué bueno es eso. Qué bueno que nosotros podamos tomar apuntes. Quiero motivarlo a que usted intencionalmente tome apuntes y en casa repase. Porque siempre que usted se expone a la palabra de Dios, usted aprende algo nuevo. Amén. Porque Dios siempre tiene que enseñar. Amén. Muy bien. Quiero que por favor me acompañe a la primera lectura que vamos a hacer y está en el Salmo 42, versículo 1 y versículo 2. Repito, Salmo 42, versículo 1 y versículo 2. Quiero que me acompañen en esta lectura. Ahí está. Dice así de la siguiente manera. Esto es versión Reina Valera. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Amén. Qué salmo tan maravilloso, ¿no? Entonces dice este pasaje de la Biblia, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Ahora, levánteme la mano. ¿Quién ha visto un ciervo bramar por las corrientes de las aguas? Ninguno, ¿verdad? O de pronto vi dos manitos levantadas. Pongámoslo en un contexto más actual, ¿sí? Algo más masticable, por llamarlo así, para entender un poco lo que el salmista quiere decir. ¿Cuántos han tenido hambre? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hambre? Algunos. ¿Cuántos han tenido sed? Cuando uno tiene hambre y sed,
Uno siente una necesidad, una urgencia de saciar ¿qué? Esa necesidad. Entonces quiero que se ponga en ese contexto. ¿Qué es lo que el salmista quiere? Que entendamos que esa urgencia y esa necesidad, por eso él dice, como ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Así que, así clama mi alma por ti, oh Dios. Amén. Entonces, de esa manera de pronto podemos entender un poquito más con ese contexto, porque todos hemos tenido hambre y sed, pero en este caso debemos tener hambre y sed por la presencia de Dios. Amén. Ahora, vamos a leer unos versículos, vamos a leer una historia de hecho, que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 8 al 6. Y lo vamos a leer esos primeros dos versículos en la Reina Valera, ¿listo? Ahora, dice lo siguiente. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10. Aquí está en las pantallas, también pueden verlo. Dice lo siguiente. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente. ¿Cómo le invitaba? Insistentemente, muy bien. ¿A que qué? A que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Entonces sí servía hacerlo insistentemente, ¿no? Dice el siguiente versículo. Ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Entonces esta mujer aquí está haciendo un acto de intencionalidad. Eso es ser intencional, ¿verdad? Porque ella reconoce en el profeta Eliseo que la presencia de Dios. Eso es lo que va a representar el profeta Eliseo, o lo que representa en nuestro contexto. ¿Qué representa? La presencia de Dios. Entonces la sunamita reconoce en el profeta Eliseo la presencia de Dios. Y ella es intencionalidad, se mueve intencionalmente. ¿Y qué hace? Aparte de proveerle comida, ¿qué hace? Habla con su esposo y le dice, preparemos un aposento. ¿Por qué? Porque siente esa necesidad de que la presencia de Dios habite ¿en dónde? En su casa. Amén. Muy bien. ¿Qué más dice por acá? Ahora, nosotros debemos ser intencionales. Dígale al que está a su lado. Debemos ser intencionales. No porque podamos producir algo, sino porque somos movidos como esta mujer fue movida por su fe. Esta mujer fue movida por su fe al evidenciar y reconocer la presencia de este profeta, ¿no? Como la presencia de Dios. Ella fue intencional, preparó un lugar y tuvo una iniciativa para preparar el lugar con detalle, donde estuviese intencionalmente completo para que el hombre de Dios habitase allí. Entonces, así como esta mujer, nosotros también debemos movernos intencionalmente. Sigamos con la lectura, ¿no? Versículo 11 y ya pasamos a la Nueva Traducción Viviente, ¿listo? Y lo podemos leer en las pantallas para los que no tienen de pronto esa versión. Entonces, acuérdense, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, ahora vamos por el verso 11. Y dice lo siguiente, cierto día, Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto. ¿A dónde? A ese cuarto. ¿Quién había preparado ese cuarto? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces le dijo a su sirviente, Giesi, dile a la mujer sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? Y ¿saben qué puedo ver aquí? Un acto muy político del profeta Eliseo, ¿no? Con ella, porque le dice, ve el interés que esta mujer tiene
con él y con su siervo, ¿verdad? En ese mismo caso, él le dice que reconoce su interés y le dice qué quiere que hagamos por usted. Quiere que hablemos con los políticos, quiere que hablemos con el rey, para que halles gracia delante de él. Pero miremos qué contesta ella, ¿no? Ahí dice, ¿qué contestó? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Según los estudiosos de la Biblia, dicen que esta mujer tenía una posición económica y social bastante buena. Entonces, en otras palabras, pues a la mujer le hacía falta algo, ¿cierto que no? Entonces, básicamente, ¿qué le dijo ella? Yo no necesito, yo estoy bien, ¿sí? ¿Qué es lo que le contesta a ella? No necesito algo humano, no necesito de influencias humanas, no necesito de contactos humanos, porque muchas veces, hermanos, nosotros arreglamos y somos intencionales, pero para buscar cosas. Ahora, ¿qué necesitamos? O más bien, ¿en quién tenemos que colocar nuestra mirada? En Cristo. Pero a veces tenemos un problema, a veces tenemos una situación y hacemos todo y vamos a todas las personas menos a quién, menos a la presencia de Dios. Buscamos soluciones en nuestras fuerzas, buscamos y nos cansamos, pero resulta que a quién tenemos que ir, a la presencia de Dios. Amén. Sigamos leyendo. Entonces la mujer le dice, no, tranquilo. Verso 14. Más tarde, Eliseo le preguntó a Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? Entonces vean, Eliseo siguió con la inquietud, ¿verdad? Él no dijo, bueno, me llama cuando esté la comida. Él no le dijo eso. Él tenía que, esa intencionalidad también en su corazón, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Dice que siguió con la inquietud, ¿verdad? Y dice, ¿qué podemos hacer por ella? Le pregunta a su siervo, ¿no? Entonces, ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos. No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, ni me des falsas esperanzas, porque su esposo ya era ¿cómo? Era anciano, ¿verdad? Y ella no tenía hijos. ¿Y qué dice el verso 17? Sigamos con la lectura. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada. Y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Y entonces aquí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo su intencionalidad de preparar un lugar, de tener esta atención para con el siervo de Dios, que representa, ¿qué representa Eliseo? ¿La qué? La presencia de Dios. No olvide ese contexto. Entonces su intencionalidad fue movida ¿por qué? Por fe, ¿verdad? En ese mismo caso. Y esa fe le acercó a un milagro. ¿Sí? ¿Cuál era el milagro? ¿Que ella estaba esperando? Ella quería tener un hijo, ¿verdad? Porque recuerden que para ese tiempo el no tener descendencia, ¿qué significaba? Era algo mal visto, ¿verdad? Entonces, en el corazón de ella estaba el anhelo ¿de qué? ¿De qué? De tener un hijo, de darle descendencia a su esposo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33? Y yo creo que es un versículo que no sabemos de memoria. ¿Qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán. Pero venga, le pregunto, ¿qué es primero? ¿Buscar qué? El reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Sí? ¿Quién conoce la necesidad de tu corazón? Dios conoce la necesidad de tu corazón y Él sabe qué necesitas. Pero ¿sabes qué Él pide? ¿Sabes qué Él pide en esta mañana? Que tú anheles, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, su presencia. Porque cuando tú dejas tu vida totalmente rendida ante los pies de Jesucristo, Él
se encarga de esto, de todo lo que usted necesita. Pero, ¿cuál debe ser nuestra intencionalidad? ¿Ir a dónde? A su presencia. Amén. Faisita, ¿ibas a decir algo? Amén. ¿Sabe? Una vez un predicador decía, ¿sabe cuál es la recompensa más grande de un ser humano perdido? ¿Saben cuál es? Dios mismo. Él es nuestra mayor recompensa. Por eso cantamos una canción que dice, si te tengo a ti, si tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos absolutamente todo y no nos falta nada. No necesitamos nada más que a Cristo en nuestras vidas. Amén. Muy bien. Entonces recordemos, primeramente es buscar el reino de Dios, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe cuál es la necesidad de nuestro corazón. Y por eso el profeta Eliseo, volviendo ya más al tema, ¿qué le dijo? El año que viene, por estas fechas tendrás ¿qué? Un hijo. ¿En dónde? En tus brazos. Qué lindo eso. Sigamos leyendo. Versículo 18. ¿Qué dice? Entonces ahí está. Cierto día, el niño ya más grande salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores. Y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Versículo 20. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió. ¿Y aquí qué puedo ver, hermanos? Nosotros podemos ser intencionales en buscar la presencia de Dios, amén. Pero eso no nos exime, ¿verdad?, de las circunstancias y de los problemas de la vida. Porque lo acabamos de ver, ¿no? ¿Ella procuraba la presencia de Dios? Claro que sí. Pero aún así, ¿qué pasó? Su hijo murió, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué sí nos hace tener? ¿A quién acudir? ¿Sí? Cuando tenemos una necesidad, nosotros como creyentes tenemos ¿a quién? ¿A quién acudir? Y eso es algo muy bonito. No nos exime el ser intencionales en fe de los problemas de la vida, pero sí nos permite tener ¿a quién? Acudir. ¿A quién acude cuando usted tiene una necesidad de estas o una situación de estas? ¿A quién debes acudir? A Dios. Amén. Entonces ya la mujer, pues, imagínese, ¿no? Ya feliz con su esposo, pero el niño de un momento a otro muere, ¿verdad? En ese mismo caso. Muere en los brazos de su madre. Pero me llama la atención la fe inquebrantable de esta mujer. Siguiente versículo. ¿Qué dice? Versículo 21. Dice, ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Luego cerró la puerta y lo dejó allí. ¿Se dan cuenta lo que hizo ella? ¿Qué representa ese lugar? ¿A dónde fue ella? A la presencia de Dios cuando su hijo murió. Amén. ¿Y cuántos papitos hay aquí? Levanten la mano. Bastantes. Quiero que ustedes me den fe de lo que estoy diciendo. Su hijo, su único hijo, muere, ¿verdad? En ese mismo caso. Imagínese. ¿Y qué hizo ella? Vea, yo aquí no veo una madre llorando la muerte de su hijo. ¿Sabe que yo veo aquí una mujer que tiene una intencionalidad movida en fe, ¿sí? Que no está esperando la muerte de su hijo, sino que está esperando ¿por qué? Por un milagro. En este caso, ¿un milagro de qué? De resurrección, que es lo que vamos a ver más adelante. Amén. Pero ella, ¿quién fue? A la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Vean esa escena que podemos presenciar mediante este contexto de esta lectura. Una madre que pierde a su hijo,
pero ¿qué? Lleva a su hijo ¿a dónde? A la habitación, ¿no? Dice que lo recostó sobre la cama del hombre de Dios, luego cerró la puerta y lo dejó allí. Sigamos leyendo, versículo 22. Después le envió un mensaje a su esposo y ¿qué le dice? Mándame a uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. Versículo 23. ¿Por qué hoy? Preguntó él. No es ni festival de luna nueva ni día de descanso. Pero ella ¿qué le dijo? No importa. Ella no le dijo a su esposo que su hijo estaba muerto. ¿Notan el detalle? Ella no le dijo eso. Entonces, notemos ese detalle. ¿Ella qué le dijo? ¿Que le mandara qué? Le mandara un siervo y un burro para poder ir ¿a dónde? ¿Qué representa el profeta Eliseo? La presencia de Dios. Entonces, ¿ella a dónde quería ir? A la presencia de Dios. Entonces, démonos cuenta de eso. A esto es lo que yo llamo intencionalidad movida por fe. Amén. ¿Y saben qué puedo ver aquí también? Que en muchas ocasiones es mejor actuar en fe y ser intencional, porque muchas son las personas que a veces nos desaniman de aquello que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? ¿Qué es mejor? Actúe en fe y sea intencional. ¿Qué hubiera pasado si ella de pronto, ¿qué le dijo el esposo? ¿Pero por qué ir hoy? Si hoy no es día de descanso, si hoy no es día de fiesta. Pero ella estaba ¿en dónde? Ella estaba enfocada. Ella estaba en un estado de intencionalidad movida por fe. Entonces, tengamos eso en cuenta ahí. Dice lo siguiente versículo. Entonces, ensilló el burro y le dijo al sirviente: apúrate y no disminuyas el paso a menos que yo te diga. Entonces, leyendo, resulta que de Sunén hasta el Monte Carmelo, donde estaba el profeta Eliseo, habían 45 kilómetros. Bastante. Ahora imagínense, ¿a paso de qué? A paso de burro, hermano. ¿Sabe? Me puse ahí a meterme a internet. 45 kilómetros hay de aquí hasta Guamal, en burro. Imagínense la escena. ¿Eso es ser intencional o no? Ella, hay que ven, un esfuerzo, una inversión de recursos, ¿verdad? Una intención de ir ¿a dónde? ¿Cómo estaba ella? Estaba afligida, ¿verdad? Imagínese lo que estaba sintiendo esa mujer. Pero ella ¿a dónde quería ir? Porque en la presencia de Dios usted es sanado, usted es liberado. Amén. En la presencia de Dios dice la palabra que hay plenitud de gozo. Amén. Qué maravilloso es anhelar la presencia de Dios. Versículo 25, sigamos leyendo. ¿Sí voy ahí? Sí. 25. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos, tenía buena vista Eliseo, y le dijo a Giezi: mira, allí viene la señora de Sunén, corre a su encuentro y pregúntale: ¿están todos bien? Tú, tu esposo y tu hijo. ¿Y qué contestó ella? Sí, contestó ella, todo está. Pero ahora usted me dirá: Alejo, pero es que eso no es cierto. Porque ya conocemos estamos leyendo, ¿no? Pero ya que le dijo: sí, todo está bien. ¿Y sabe qué me recuerda esto? Esto es fe, ¿cierto que sí? Esto es fe. Ella está diciendo sí. Ahora, ¿qué es la fe según la Biblia? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción. Eso es fe. Eso era lo que estaba diciendo esta mujer aquí. ¿Su hijo estaba dónde? Lo había dejado en el cuarto que ella había preparado, donde habitaba ¿qué? La presencia de Dios. Y ella intencionalmente se mueve en fe a buscar al profeta Eliseo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Sí, todo está bien, porque en ella había fe.
porque ella sabía que el único lugar a donde tenía que ir era donde, a la presencia de Dios. Y aquí es donde quiero que vayamos entrando. Ahora, vamos a leer una historia que es la historia de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 3 al versículo 5, en la versión Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 22, versículo 22, del 3 al 5. Aquí están las pantallas. Vamos a leer esta historia. ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a quién? A su único hijo Isaac. Vamos a leer. Versículo 3 dice: a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos: escuche, por favor, quédese aquí con el burro. El muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos. ¿Y qué? Y volveremos. Él estaba seguro que iba a regresar ¿con quién? ¿Eso es fe? Eso es tener fe. Y recuerden que es la fe según la palabra de Dios. Amén. Qué maravilloso es esto. Y más adelante, si recordamos la historia, ¿qué le pregunta Isaac a su padre? Claro, él miró para todos los lados y ahora, ¿dónde está el sacrificio, pa? ¿Qué le dice a Abraham? Dios, ¿qué? Dios proveerá. Amén. Dios proveerá eso que tú necesitas. Pero ¿cuál debe ser el enfoque? Fuerte ese aplauso para el Señor Jesucristo. ¿Cuál debe ser el enfoque, mi querido hermano? Buscar la presencia de Dios. Ser intencional y buscar la presencia de Dios. Vea, así como Abraham, así como esta mujer tuvo fe y fue intencionalmente movida por su fe, asimismo usted y yo seamos intencionales y movámonos por fe. Amén. Ahora, versículo 27, volvemos a la lectura principal de Segunda de Reyes, capítulo 4, ahora en el verso 27 de la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, vamos a mirarla ahora. Okay. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Vea, ahí estaba una mujer que había perdido su hijo. Ahí está el reflejo de una mujer que llora desesperada, hambrienta, en una situación de necesidad. Pero cuando vio al hombre de Dios, ¿qué hizo? Se postró y se agarró ¿de dónde? De sus pies. Amén. Cuando ella ve a quién, al profeta Eliseo, ahí sí se derrama, ¿no? Ahí sí podemos ver a esta mujer abatida por lo que había pasado. ¿Y qué dice el mismo versículo? Dice, Giezi comenzó a ¿qué? A apartarla porque no entendía, ¿verdad? Pero el hombre de Dios le dijo, déjala, está muy angustiada. Pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Siguiente versículo. Entonces ella dijo, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? ¿Cuántos se identifican con esto que está diciendo esta mujer? ¿Cuántos han hablado con Dios de esta manera? Entonces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tuve que enfermar? ¿Por qué no me salió ese trabajo? ¿Por qué no me casé con esa mujer? ¿Por qué me dejó? Y empezamos, ¿verdad? Pero ¿saben qué puedo ver aquí? Yo veo a una mujer abierta y sincera. ¿Pero en dónde? En la presencia de Dios. ¿Debemos ser sinceros? Claro que sí, pero ¿en dónde? ¿Cuál es el lugar? En la presencia de Dios. Porque sí,
Así somos seres humanos. Y nosotros empezamos y tal vez no es la manera, pero Dios conoce su necesidad, Él conoce su corazón. Pero tú tienes que llegar como llegó esta mujer, ¿cierto? Y agarrarte ¿de dónde? De los pies. Nosotros cantamos una canción, ¿verdad? Que dice, a tus pies arde mi corazón, ¿verdad? A tus pies entrego todo lo que soy. ¿Es el lugar de qué? De mi seguridad. Que la presencia de Dios sea el lugar de su seguridad. Que ahí es donde usted vaya y yo, porque ahí me incluyo yo también, todos aquí tengamos esa necesidad profunda por la presencia del Dios vivo. Amén. Ahora, dice el siguiente versículo. Versículo 29. 28, estoy en el 28, ok. Entonces ella dijo, ok, ¿acaso yo te pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije, no me engañes ni me des falsas esperanzas? Siguiente versículo. Enseguida, Eliseo le dijo a Giezi, prepárate para salir de viaje, toma mi vara y vete, y no hables con nadie en el camino. Ve rápido y pon la vara sobre el rostro del niño. Versículo 30, perdón. Pero la madre del niño dijo, tan cierto como el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. ¿Sabe qué me recuerda esto que ella le dice? A otra historia que también está en la Biblia. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo a Dios, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí? ¿Se dan cuenta ese anhelo, ese deseo por habitar en donde? En la presencia de Dios. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Recordemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo ya fue ¿qué? Ya fue dada. Por tanto, usted y yo estamos ¿en dónde? En la presencia de Dios. Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador está ¿en dónde? En la presencia de Dios. Amén. Y cierro ese paréntesis. Quería hacer esa aclaración. Pero debemos anhelar estar en la presencia de Dios. Vea, cuando yo digo anhelar estar en la presencia de Dios, me refiero a querer tener una relación profunda con Dios. ¿A través de qué? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? A través de la oración. ¿A través de la qué? Aquí está. De la lectura de su palabra. ¿Y qué hacemos aquí cuando empezamos los servicios? ¿Qué hacemos con esto? Adoramos. De esa manera nos relacionamos con Dios. Amén. Eso es anhelar, querer estar en la presencia de Dios. Ya estamos, no necesitamos entrar. Porque ¿quién nos dio el acceso ante el trono de la gracia de Dios? Jesucristo rasgó el velo y nos dio entrada al lugar santísimo. Amén. Todo es mérito de Él, para todo aquel que ha creído en su nombre. Ahora, entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo. Este suceso me recuerda a esa historia donde Moisés le dijo eso, ¿no? Recuerden que había pasado ahí, ¿no? El pueblo de Israel había ¿qué? Había adorado ¿a quién? A un becerro, ¿cierto? Entonces había cometido un acto de idolatría. Entonces, ¿cómo estaba Dios? Disgustado. Por eso le dijo a Moisés, Moisés, yo voy a enviar a un ángel y que él los acompañe ¿a dónde? ¿A dónde iba el pueblo de Israel? ¿A la tierra? Muy bien, a la tierra prometida. Pero ¿qué le dice Moisés? No, Dios, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Ese anhelo por la presencia de Dios debe habitar y debe estar en usted y en mí. Amén. Sigamos con la historia. Versículo 31. Dice, Giezi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño. Pero no pasó nada, no daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo,
el niño sigue muerto. Versículo 32. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró la puerta tras sí y oró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos, mientras se tendía sobre él. El cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo: llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo: aquí tienes, toma a tu hijo. Ella cayó ¿a dónde? A los pies de Eliseo y se inclinó ante él llena de gratitud. Después tomó a su hijo en brazos y lo llevó abajo. Qué maravillosa esta historia, amén. 2 milagros vemos en esta historia. Pero quiero que sepan algo. Dios no es movido por el hombre, porque Él es el que es. Amén. Pero eso no le impide a usted el ser intencional para buscar a Dios. Porque, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Buscad y hallaréis, ¿verdad? Llamad y se abrirá. Entonces Él colocaba el ejemplo. Aquí hay muchos papitos, ¿no? Si su hijo le pidió un pan, ¿usted le da una piedra? ¿Cierto que no? Entonces colocaba ese ejemplo y decía: ¿cuánto más? ¿Quién? Vuestro Padre. Él es un Padre amoroso. Dios es un Padre amoroso que conoce su necesidad y conoce la mía. Amén. Y Él suple esa necesidad. Pero usted y yo, ¿sabe qué nos queda en nuestra incapacidad de saciar hambre y sed? Ser intencionalmente movidos por fe, buscando la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Le voy a pedir a Juanjo que pase por acá y a Natalie, por favor, que me acompañen con la música. Entonces, a esto llamo yo intencionalidad movida por fe. 2 milagros ocurrieron de acuerdo a lo que ya hemos leído. Y vemos que esta mujer no se conformó, porque ella bien se pudo haber conformado, ¿cierto? A ella nadie le pidió que hiciera ese aposento, ¿cierto? Su esposo, que le dijo: pero ¿por qué ir hoy? ¿Qué tal si hubiera quedado? ¿Será que toda esta historia hubiera ocurrido? No. ¿Por qué ocurrió todo lo que ocurrió? Porque ella fue intencionalmente movida por su fe. Amén. Entonces aquí hay claridad. Y a veces, ¿saben por qué muchos de nosotros no recibimos lo que estamos esperando de Dios? Porque no nos hemos movido ¿en qué? En fe. Y como enseña nuestro pastor Wilson, Dios no bendice lo que usted no hace. Debemos ser intencionales y debemos ser movidos por la fe. ¿La fe en quién? Nuestros ojos deben estar puestos en donde dice la palabra: en el autor y consumador de la fe, que ¿quién es? Jesucristo. Amén. Ahora, el tener hambre y sed por la presencia de Dios significa buscar una relación más cercana y profunda con Él, a pesar de que ya estamos en su presencia a través del Señor Jesucristo. Es un anhelo constante de querer estar expuestos a la presencia de Dios. Amén. Yo lo invito a que usted se coloque sobre sus pies y me acompañe en una oración a nuestro Dios. Quiero que en esta mañana seamos intencionales. Quiero que por favor usted se concentre ahí donde está y vamos a elevar un clamor a nuestro Dios. Vamos a ser intencionales en esta mañana.
Amado Dios, gracias, Señor. Gracias, Dios, como mencionaba en el culto de la mañana, Señor. Gracias, Señor, por esa intencionalidad de mi papá de hacerme ir a ese discipulado donde yo pude aprender quién eras tú, Señor. Donde tú me abriste los ojos y te presentaste y yo pude creer en ti, Señor. Cuando tú me mostraste, Señor, que no tenía nada, Señor, que no había nada por hacer, que tú eres el único que me da vida, Señor, y me da vida en abundancia, Señor, porque yo estaba perdido en delitos y pecados, Señor, y el pecado, Señor, nos destituye de tu gloria, pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por ti, mi amado Jesús. Gracias, Señor, por esa intencionalidad que tú estás colocando en esta mañana en cada uno de mis hermanos. Yo te ruego, Señor Jesucristo, yo te ruego, Padre, que tú coloques esa intencionalidad, que tú nos muevas por fe, creyendo que tú harás, Señor, porque tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y tú eres un Padre amoroso, Señor, que suple las necesidades de sus hijos. Pero tú quieres, Señor, que en esta mañana nos acerquemos a ti, Señor. Nos acerquemos confiadamente, porque por Cristo ya tenemos entrada ante tu presencia. Y ahora, ¿qué nos queda? Nada nos impide ir a tu presencia, Señor, arrodillarnos y clamar y decirte: te anhelo como cual siervo brama por las corrientes de las aguas. Así, Señor, así, Dios, te clama mi alma, te adora mi alma. Dios, te anhelo. Dios, coloca, Dios, esta es la oración de esta mañana, Señor. Coloca, sacia la sed de esta iglesia por tu presencia, Señor. Sacia la sed de esta iglesia por tu presencia, Dios. Coloca eso en el corazón. Coloca el anhelo profundo de tener una relación contigo en intimidad, en oración, en leer tu palabra y en la adoración, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar esta canción. Vamos a cantar esta canción. Sí, Jesús. Busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Como en noche yo tengo sed de ti, y solo ti buscaré. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche tengo sed de ti, solo a ti abra su boca y exalte a Dios. Lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, lléname y lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Sí, Jesús. Lléname, Señor. Lléname, Señor.
Regálele ese aplauso al Señor Jesucristo. Gracias Dios. Gracias Jesús. Gracias. Hola. Gracias Jesús. Gracias Señor. Muy bien. Qué bueno es Dios. Agradecemos por su palabra. Y que ese sea el anhelo de su corazón y mi corazón. El buscar intencionalmente la presencia de Dios. Todos los días, escuche, necesitamos buscar la presencia de Dios. Porque en Cristo estamos completos y no necesitamos nada más que a Cristo en nuestros corazones. Amén. Bueno, mis amados hermanos, eso fue todo por esta mañana. Salúdense unos a otros y que en esta semana podamos ser intencionales y reflejar a Cristo en absolutamente todo lo que usted haga. Gracias, hermanitos. Salúdense, no se vaya sin saludar.